Clostridium perfringens. Es un bacilo gram positivo de gran tamaño, de 0.6 a 2.4 por 1.3 a 19 micrómetros. Tiene forma de bacilo sin agrupación en particular, además de ser inmóviles, tener cápsula y rara vez se observan esporas ya que son débiles. Clostridium perfringens es una bacteria altamente ubicua, ampliamente distribuida en todos los tipos de ambiente: suelos, sedimentos, aguas residuales, purines, cadáveres, polvo, las superficies de las plantas, etc. Además, forma parte de la microbiota intestinal de animales y humanos. Sin embargo, en ciertas ocasiones puede actuar como patógeno oportunista y causar enfermedades como la gangrena gaseosa, donde se puede observar el gas en tejidos debido a la actividad metabólica de la bacteria; la enterotoxemia del ovino y el caprino, donde habita el tracto intestinal de las ovejas y otros mamíferos; y la disentería del cordero, donde esta enfermedad se presenta en forma aguda y fatal, que normalmente afecta a los animales durante los primeros días de vida. Las principales toxinas letales son alfa, beta, iota y epsilon, aunque otras toxinas también contribuyen a la virulencia de Clostridium perfringens, además de 11 isotoxinas y una enterotoxina. Estas son consideradas importantes factores de virulencia involucrados en enfermedades entéricas de animales y seres humanos. La enterotoxina es un polipéptido de 319 aminoácidos que tiene 3 dominios estructurados. El dominio C1 terminal es el responsable de la unión al receptor. El dominio 2, por el cual ocurre la oligomerización, que es cuando se convierten los monómeros en complejos macromoleculares a través de un grado finito de polimerización. Además, es responsable para que ocurra la infección en la membrana. El dominio 3 participa en los cambios físicos cuando ocurre la infección en la membrana. El mecanismo de la enterotoxina ocurre en 3 etapas. La etapa 1, donde la enterotoxina se une a ciertas caudinas utilizando secuencias en la terminal CPE-C y forma un pequeño complejo. En la etapa 2 ocurre que de estos complejos, que también contienen claudina no receptora, interactúan para promover la oligomerización de la enterotoxina para la formación de preporos grandes y complejos. Después de la localización de la membrana a través de la unión al receptor, el CPE se une a otras proteínas para formar un complejo resistente al hidrodesilsulfato de sodio. La formación de este complejo depende de la presencia de un terminal N intacto, en particular el residuo de ácido aspartático, la posición 48. Sin embargo, en la presencia de un dominio transmembranal de CPE, este complejo queda atrapado en la etapa de preporo y no puede resistir la degradación por las proteasas. El estadio 3 es la infección de membrana o formación de poros. Con un extremo N intacto, el complejo grande de CPE puede sufrir los cambios conformacionales necesarios para su infección en la membrana. Esta etapa es importante ya que no solo protege el complejo de las proteasas, sino que también permite la penetración de la bicapa fosfolípida de los enterocitos, causando la afluencia de calcio a la célula. Como patología primordial, son intoxicación alimentaria bacteriana, así como muchos casos de enfermedades gastrointestinales humanas no transmitidas por los alimentos, como la diarrea asociada a antibióticos. La intoxicación alimentaria se desarrolla cuando se ingieren alimentos contaminados con un gran número de cepas de tipo A productoras de CPE. Las bacterias ingeridas crecen brevemente en el intestino delgado antes de comprometerse. Es durante esta esporulación in vivo que se produce la enterotoxina. El cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos en un proceso que se denomina metástasis. El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. Entre los tipos de cáncer más comunes están cáncer de mama, pulmón, colon y recto y próstata. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal,
el consumo de alcohol a una baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad. Nuestra propuesta consta de la utilización de la enterotoxina como caballo de Troya molecular, la cual será recubierta con el antineoplásico mitoxantrona, por medio de la administración de pequeñas dosis de la enterotoxina recubierta a ratones con tumores inducidos, para así poder tener un tratamiento alternativo más eficaz contra el cáncer. Mitoxantrona, un antineoplásico utilizado para distintos tipos de cáncer. Interfiere con el DNA intercalándose entre sí, entrar como caballo de Troya a las células cancerígenas debido a la afinidad que posee por los receptores claudina de las células epiteliales, dado que aproximadamente el 85% de los tumores malignos se derivan de esta. La estrategia es dirigida a ellas, logrando así poder internalizar el antineoplásico en las células, además de que la enterotoxina por sí sola es capaz de producir citotoxicidad, por lo que la destrucción de las células será más eficaz. Sin embargo, debido a que habrá un ataque simultáneo, la dosificación de la enterotoxina será en dosis bajas, para poder disminuir lo más que se pueda el efecto tóxico en el resto del organismo. De forma más específica, la enterotoxina primero se une a los receptores de claudina para formar un pequeño complejo. En este punto es donde se podrá llevar a cabo la internalización del antineoplásico, el cual impedirá la replicación y producción de la célula. Luego se cree que 6 pequeños complejos se oligomerizan en la superficie de la membrana para formar un preporo de CH1. El preporo luego se inserta en la membrana para formar el poro activo. Esto da como resultado la entrada de calcio en las células, lo que activa la calpaína. Y debido a que se utilizaron células de dosis muy bajas, se provoca una entrada de calcio limitada y por lo tanto más una activación de calpaína más leve. Se utilizará como población a ratones, debido a que tienen similitudes con la genética de los seres humanos y los cuales tendrán tumores inducidos. El material para la extracción son tubos Falcón, tubos Eppendorf caja Petri, puntas para micropipetas, amortiguador de Licit, acetato de sodio, fenol, alcohol isomílico, sigma, isopropano sigma, alcohol etílico absoluto, etanol al 80% y tris sigma. Con el siguiente equipo: centrífuga Eppendorf, termociclador Eppendorf, Vortex Junior y micropipetas Gilson. La metodología para la amplificación de los genes: el equipo será micropipetas Gilson, Vortex Junior, termociclador Master Clean, Eppendorf y tubos Eppendorf. El ADN en las siguientes líneas celulares. La metodología detallada será el procedimiento para la extracción. Primero, suspendemos la línea celular con 80 microlitros de amortiguador de Licit y se va a incubar a 30 minutos a 37 grados. Llevará un volumen de 400 microlitros a 320 microlitros de acetato de sodio a 0.375 mol. Se mezclan por 5 minutos y se incuban a 30 minutos a 37 grados. Se adicionan 480 microlitros de la mezcla fenol, cloroformo, alcohol isoamílico. Se agita con Vortex por lo menos 5 minutos. Se centrifuga a 13.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos a temperatura ambiente. Se separa la fase acuosa y se adiciona el mismo volumen del isopropano previamente enfriado a menos 20 grados. Se centrifuga a 13.000 revoluciones por minuto durante 15 minutos a menos 4 grados. Se elimina con ayuda de una micropipeta el sobrenadante. Se adiciona un volumen de 980 microlitros de alcohol etílico absoluto. Se centrifuga a 13.000 revoluciones por minuto durante 15 minutos. Se desecha el sobrenadante y se adiciona 500 microlitros de etanol a 80%. Se centrifuga nuevamente a las mismas revoluciones por el mismo tiempo. Se elimina el sobrenadante y se colocan los tubos del termociclador a 60 grados por minuto y dejarlo secar durante 24 horas. En el último, se limpia a temperatura ambiente. Por último, se va a resuspender el botón formando 50 microlitros de tris. Se guarda a menos 20 grados. La metodología para la amplificación de los genes será la extracción del ácido nucleico a partir de las líneas celulares del cáncer, la hidratación y la cuantificación de ácidos nucleicos. Estos ratones transgénicos son diseñados
para secuencias regulatorias específicas del tejido asociado a secuencias que codifican para la proteína citotóxicas. Se aíslan y se purifican y se recubren con antión plásmico de la enterotoxina. Uso de secuencias que se codifican proteínas tóxicas como la cadena A de la toxina diftérica o de la resina. Ambas bloquean la síntesis de la proteína por parte de la célula. El efecto citotóxico se produce inmediatamente después de la activación transgen en el tejido blanco, debido a los promotores específicos del tejido. En la activación del transgel del tejido blanco y el protogen promueve la división celular. Como resumen, la mutación inactiva al gen supresor del tumor. Las células proliferan, la mutación inactiva al gen de la separación del ADN y la mutación del protogen crea un oncogen. La mutación inactiva varios genes del supresor de tumores y finalmente el cáncer. Administración enterotoxina. Hay 4 grupos de 5 ratones con tumores inducidos por vía intraperitoneal. El grupos control positivo será administrar 20 miligramos sobre kilogramos de un antineoplásico y grupo control negativo se le administrará el placebo. Finalmente, se mostrarán las referencias.